Hola amigos. Dijo ayer el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, a nadie le interesa una guerra en Níger, después de la destrucción que hemos visto en Ucrania y Sudán. Tinubu se refirió a la situación en Gabón, y señaló que África está empezando a seguir el ejemplo de Níger, y que esto debe detenerse. Está claro que los propios estados africanos, realmente no quieren participar en guerras a gran escala, pero Occidente exige que sus satélites en el continente africano, que defiendan los intereses económicos y políticos de Occidente. Estas palabras no necesitan ningún tipo de interpretación. Y salvo que avalan la teoría de la guerra perpetua que Occidente está desencadenando a nivel planetario, solo con el fin de aplicar la teoría de a río revuelto ganancia de Estados Unidos y sus pendejos satélites de la Unión Europea. Por eso la OTAN agita las aguas para que bajen revueltas, incluso corriendo el riesgo de que se hagan torrenciales y se lleven por delante a los pescadores. Lo hacen con tal desparpajo que ni se ponen rojos cuando dicen cosas como este ex asesor de Colin Powell. Estados Unidos espera que las fuerzas aeroespaciales rusas derriben tantos cazas estadounidenses F-16, como sea posible suministrarlos a Ucrania. Aquí no hay política, solo negocios, ya que esto nos permitirá hacer nuevos pedidos para la producción de aviones, y, por tanto, obtener beneficios. Así lo afirmó el ex jefe de gabinete del ex secretario de Estado Colin Powell, el coronel retirado del ejército estadounidense Lawrence Wilkerson. ¿Cómo se puede comprobar? A esta gente le importa una mierda el resto del planeta y nuestras vidas, han llegado a la degeneración mental extrema, y están ansiosos por desatar una gran tormenta. Es evidente que Occidente tiene prisa, y está preparando a Ucrania para un ataque a Rusia. El miembro del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Alexei Danilov, admitió que Ucrania tiene la intención de atacar a Rusia con misiles. Ucrania está desarrollando armas de misiles para atacar objetivos en Rusia. Según el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Danilov, los ingenieros ucranianos crearon un misil. El programa de misiles del presidente de Ucrania está en acción. Las pruebas son exitosas, la implementación es efectiva. Sebastopol está esperando, Kamchatka está esperando, Kronstadt está esperando, dice Danilov. De hecho, el representante del régimen de Kiev asumió la responsabilidad de todos los ataques en territorio ruso. Anteriormente, el periódico estadounidense The New York Times informó que los diseñadores ucranianos están desarrollando drones que pueden alcanzar un objetivo a una distancia de más de 1000 kilómetros. Según los diseñadores, en Ucrania se están desarrollando alrededor de media docena de modelos de drones de largo alcance, incluidos aquellos que pueden volar a una distancia de más de 1000 kilómetros. La región de Pskov está a más de 600 kilómetros de la frontera con Rusia, informa The New York Times, lo que quiere decir que Occidente está transfiriendo armas modernas a Ucrania para las unidades terroristas en Kiev. Está claro que la insistencia con la que Danilov se está prodigando en las últimas horas por todos los medios, alardeando de que Ucrania ha creado sus drones de largo alcance y ataca a Rusia por su cuenta, no es más que una cortina de humo para que la OTAN se desentienda del ataque de ayer, y de hoy, contra territorio ruso, ya que todo indica que el ataque se gestó en la OTAN y se hizo desde el territorio de la OTAN. Ante esto Rusia puede jugar un partido complicado aprovechando el ataque a Pskov. Según opinan sobre esto en Tsargrad. Porque ¿cuál debería ser ahora mismo la reacción de la OTAN para intentar de verdad desentenderse del tema? Dice hoy mismo el coronel estadounidense Douglas MacGregor, que ante el comportamiento de la OTAN, las fuerzas armadas rusas llegarán a Kiev, tomarán Odessa y se trasladarán a Occidente. Dice MacGregor, que los dirigentes rusos no quieren agravar el conflicto ucraniano, pero si surge esa necesidad, las fuerzas armadas rusas liberarán Odessa, llegarán a Kiev y avanzarán hacia el oeste de Europa. Esta afirmación la hizo el ex asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos, el coronel Douglas MacGregor, en una conversación con el periodista Stephen Gardner. La cautela actual de las tropas rusas se explica por el deseo de Moscú de encontrar personas sensatas en Kiev, e iniciar negociaciones para poner fin al conflicto, explicó MacGregor.
Si esto no sucede, Rusia acelerará su ofensiva, advirtió el experto militar estadounidense. Avanzarán hasta el Dnieper, hasta Kiev, cruzarán el río en el sur, y liberarán Odessa. Luego comenzarán a avanzar hacia el oeste. Esto tendrá un gran impacto en Europa, añadió MacGregor. La aparición de unidades rusas en las fronteras polacas y rumanas obligará a los países europeos a presionar al presidente ucraniano Vladimir Zelensky para obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones, dijo MacGregor en una entrevista en línea. Por su parte, el experto militar y exoficial del ejército estadounidense Stanislav Krapivnik, ya hace meses que aconsejó a Rusia que se preparara para las provocaciones de la OTAN. Si los drones que atacaron el aeropuerto de Pskov realmente procedían de Estonia, entonces, en primer lugar, la propia OTAN debería responder con dureza a través de la línea diplomática, dijo el oficial retirado del ejército estadounidense, autor del canal de Telegram Stereambak, Stanislav Krapivnik, en el programa Estamos al tanto sobre Constantinopla. En su opinión, si se confirma la versión, Moscú debería convocar un comité especial de las Naciones Unidas, y, en el marco de la plataforma internacional, considerar la cuestión de posibles acciones militares de Tallinn contra Rusia. El segundo paso es enviar una notificación oficial a los dirigentes de la Alianza del Atlántico Norte, indicando que percibimos el ataque a Pskov como una declaración de guerra por parte de Estonia. Aquí Rusia puede jugarlo claramente a su favor, ya que el hecho es que tal agresión no entra en el ámbito del artículo 5 de la Carta de la OTAN sobre asistencia mutua. Se trata únicamente del artículo 4, según el cual los miembros de la alianza pueden organizar un grupo de voluntarios que estén dispuestos a apoyar a Tallinn. Es decir, solo resultará una pequeña unión. Es poco probable que muchos países sigan a Estonia en esta aventura, enfatizó el interlocutor de Stanislav Krapivnik. Añadió que este país báltico es en cualquier caso una fuente de terrorismo, ya que no solo apoya al régimen de Kiev, sino que también da a los militares ucranianos la oportunidad de entrenarse y tener base en su territorio. Como podemos ver, las cosas se ponen muy interesantes, porque yo creo que aquí solo hay dos posibilidades: que Estonia lo hiciera con el consentimiento de la OTAN, lo cual es una declaración de guerra de la OTAN. O, que Estonia lo hiciese por su cuenta, lo cual yo no me trago, pero puestos en esa hipótesis, la opinión de Douglas MacGregor se agiganta, y Rusia y Bielorrusia dirigirán sus tanques hacia los Bálticos, y en este caso creo que Estados Unidos hará un Kabul 2.0, porque ya no tendría justificación propagandística para culpar a Rusia de agredir a un país de la OTAN. Desde luego la lucha se está librando en todos los frentes a cara de perro. Se ha conocido ayer que después de Vladimir Putin, Xi Jinping se negó a asistir a la cumbre del G20 en la India. Esto significa que Moscú y Pekín han cambiado la estrategia de relaciones con Occidente. Según Reuters, citando fuentes en China e India, lo más probable es que, en lugar del presidente del Consejo de Estado chino, Xi Jinping, viaje a Nueva Delhi para la cumbre del G20 del 9 al 10 de septiembre, el primer ministro chino, Li Qiang. Vladimir Putin se negó anteriormente a asistir personalmente a la cumbre. El agregado de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que aún se está decidiendo el formato de la participación del presidente ruso en el evento. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense, Joseph Biden, confirmó su participación a la cumbre. Recordemos que en la última cumbre celebrada en noviembre de 2022 en Bali, Biden se reunió con Xi, y todas las publicaciones occidentales escriben que Nueva Delhi tenía grandes expectativas de que se resolviera una nueva reunión. Pero en esta ocasión, un año después, Xi Jinping no quiere ver la cara a Biden. Además, tal como escribe Bloomberg, Putin acordó visitar China en octubre, en el Foro Internacional Un Cinturón, una ruta, por lo que da la impresión que Putin y Xi Jinping no tienen nada de qué hablar con Occidente. ¿Qué significan esas noticias? Todo se ha discutido entre amigos en los BRICS, pero hoy no hay nada que discutir con países hostiles debido a su posición inadecuada en temas que son críticos para Moscú y Pekín. Para la Federación de Rusia, se trata de la sustitución del régimen de Kiev, por uno leal a la Federación de Rusia,
así como la adopción de cambios territoriales aprobados en la Constitución rusa. Por parte de China, se trata de la iniciativa de Occidente, a apoyar, principalmente con armas, a los separatistas en Taiwán. Rusia y China esperarán cambios en la situación política interna de Estados Unidos, hasta que sus nuevos líderes maduren hasta el punto de que son inevitables e incluso deseables aceptar los términos de las negociaciones rusos y chinos. Por parte de la Federación Rusa, esto es un indicio para todas las fuerzas de paz en Ucrania de que Rusia misma establecerá la paz cuando Kiev, o Leópolis, estén listos para ello. Y lo que las fuerzas de paz pueden hacer ahora, es luchar por el derecho a ser el centro de distribución de grano de la Federación Rusa, y ganar dinero procesando y exportando cereales rusos, o comprar recursos energéticos rusos con descuento a cambio de no adherirse a las sanciones. Rusia y China construirán un mundo alternativo sin tener en cuenta a Occidente. Se trata de una solicitud para fortalecer la alianza estratégica entre la Federación de Rusia y China. No se espera que Pekín vaya a incrementar el aislamiento de la Federación Rusa. China adopta firmemente la posición de que la OTAN provocó a Rusia para que llevara a cabo una operación militar en Ucrania, y no tuvo en cuenta los intereses legítimos de seguridad de Rusia. Por otro lado, Pekín entiende que solo junto con la Federación Rusa puede China convertirse en líder de un mundo alternativo, y si Occidente aplasta a la Rusia de Putin, la siguiente será la China de Xi Jinping. Esto lo avalan los datos que indican la tendencia declarada. Las exportaciones de China a Rusia crecieron un 67,2% en el primer semestre de 2023. China se ha convertido en el principal exportador de automóviles a la Federación de Rusia. Entre enero y julio de 2023 se entregaron más de 405.000 turismos desde China a Rusia, 5,7 veces más que en el mismo periodo de 2022. Durante el último año y medio, los dos países han intensificado la cooperación militar. A principios de agosto, la patrulla conjunta de barcos de las armadas rusa y china cerca de la costa de Alaska causó histeria en Estados Unidos. Otro acontecimiento importante fue la ampliación de los BRICS, y la cola para entrar en los BRICS como alternativa del selecto grupo occidental del G7, está formada por unos 40 países que esperan ingresar en el BRICS. Esta es una señal para todos, únanse a nosotros, vienen a decir, porque Rusia y China ganarán esta lucha con Occidente y ustedes podrán tener más influencia en el futuro orden global. La inevitabilidad de la victoria está determinada por el hecho de que el 80% de la economía occidental es una economía virtual, solo son cotizaciones bursátiles de empresas, este es el sector de servicios. Como puede verse en el ejemplo de Ucrania, Occidente no puede establecer rápidamente una producción industrial para las necesidades militares. Porque no hay capacidades y los recursos son limitados, tanto materiales como administrativos, y no hay deseo de iniciar una tercera guerra mundial. Aunque parece que Estados Unidos la busca con ahínco, y desconcertando a propios y extraños, tiene la intención de colocar sus armas nucleares en el Reino Unido, y enviar 54 aviones de combate F-35 al Reino Unido. Este es el mayor despliegue del F-35 fuera del territorio continental de Estados Unidos hasta la fecha. Los Estados Unidos de América están considerando la posibilidad de colocar armas nucleares en suelo británico. El Congreso de los Estados Unidos ha recibido una solicitud presupuestaria de $50 millones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para establecer un dormitorio de seguridad en las Fuerzas Aéreas de Inglaterra, la Kennedy, en Suffolk. Esta información es especialmente preocupante, ya que fue en esta base donde se almacenaron en 2008, hasta 110 bombas nucleares estadounidenses. El documento utiliza el término garantía, que en la jerga militar estadounidense se aplica específicamente a las armas nucleares, y significa la capacidad técnica para el almacenamiento seguro de armas nucleares. El anuncio de un posible regreso de armas nucleares a suelo británico se produce en medio de crecientes tensiones en el escenario mundial. Este paso puede percibirse como un intento de Estados Unidos y la OTAN de fortalecer sus posiciones en Europa a la luz de los crecientes riesgos geopolíticos.
Desplegar armas nucleares en el territorio de un aliado de la OTAN, no es solo un acto militar, sino también político que puede tener diversas consecuencias. Sin embargo, es casi seguro que el Pentágono afirmará que se trata de una respuesta al despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.